Antes del tiempo, antes de la luz, hubo un rugido en las profundidades. No era Dios. Era algo que él mismo tuvo que callar. Hoy, su nombre ha sido olvidado, pero su desafío eterno permanece. Las aguas del comienzo. Antes de la palabra, antes del logos, hubo oscuridad. Una oscuridad que no era el simple reverso de la luz, sino una entidad viva, palpitante, ancestral. En ese abismo, según las más antiguas escrituras, habitaba una criatura cuya existencia desafiaba incluso al Creador. Rahab, el príncipe del mar. El Antiguo Testamento nos ofrece vislumbres, fragmentos dispersos que apenas revelan la totalidad del mito. Pero entre líneas, en el simbolismo velado de Isaías, Job y los Salmos, se insinúa una batalla mucho más antigua que la del hombre contra el pecado. Una guerra cósmica en la que lo informe, lo abismal y lo caótico tuvo que ser contenido para que el universo pudiera sostenerse. Rahab era la personificación del mar indómito, del ego cósmico que se resiste a ser moldeado. Donde Dios quería orden, Rahab reclamaba su derecho al caos. Era la corriente contraria a la creación, el rugido de lo que no deseaba ser separado, ni clasificado, ni iluminado. Su reino era el silencio, la penumbra húmeda, la no forma. No hablamos de la mujer que ayudó a Josué en Jericó. Number este Rahab es otro. Un ser anterior a los hombres, anterior al Edén, anterior incluso a la separación de las aguas. Una fuerza caótica que se opuso a la voluntad divina, que rugió desde las profundidades cuando Dios dijo: «Hágase la luz». Y entonces el mar tembló. No por miedo, sino por desafío. Porque en lo profundo, una criatura despertaba con furia. Rahab no quería luz, no quería forma. Era el amo de lo informe, el rey del abismo, y por eso fue destruido. Pero su muerte no fue olvido, fue sellada, y lo sellado puede abrirse. Rahab y la tradición prohibida. En el libro de Isaías, en los Salmos y en Job, se menciona a Rahab no como una persona, sino como un monstruo, un dragón marino, un leviatán alternativo. En la tradición hebrea antigua, Rahab representa el orgullo de Egipto, sí, pero también simboliza a un enemigo primigenio que fue aplastado para permitir el orden. Isaías 30:7 lo llama Rahab el inmóvil, haciendo alusión a un poder que no actúa, pero que existe y resiste. Un monstruo dormido. ¿Y si no estaba dormido, sino contenido? ¿Qué era realmente? Algunos textos lo vinculan a Tiamat, la diosa babilónica del caos acuático. Otros lo relacionan con el dragón rojo del Apocalipsis. Todos coinciden en algo. Era antiguo, poderoso, y fue vencido. Pero su nombre sigue susurrándose en lo oculto. En grimorios antiguos, en salmos prohibidos, en lenguas que la Iglesia prefirió olvidar. Los cabalistas medievales consideraban a Rahab como uno de los guardianes de los umbrales marinos del árbol de la vida. Su derrota era necesaria para permitir la apertura de los caminos espirituales. Su existencia, sin embargo, nunca fue negada, solo temida. El orgullo que se levanta contra Dios. Rahab, como entidad simbólica, representa al ego espiritual que desafía a su creador. Es la voz interna que dice: «No serviré». Drenia, la misma que pronunció Lucifer. Pero a diferencia del lucero caído, Rahab no cayó del cielo. Emergía desde abajo, desde donde ni la luz ni el pensamiento pueden alcanzar sin ser transformados. No es casualidad que la palabra hebrea, Rahab, también se traduzca como orgullo, arrogancia, soberbia. En el plano energético, representa la resistencia de lo denso a ser sublimado.
Es la fuerza que se aferra a su poder primigenio, incluso frente a la divinidad. ¿Y si no fue un demonio? ¿Y si fue una inteligencia marina? Un arconte de las aguas. Un dios antiguo, absorbido en el monoteísmo de Israel. Esas preguntas son las que los antiguos ocultaron y que hoy intentaremos abrir. El mar como reino prohibido. El mar, en la Biblia, nunca es un lugar de paz. Es el abismo, es el Tehom, es el lugar donde se esconde lo que no debe ser visto. Cuando Jesús expulsa demonios, estos piden ir a los cerdos y luego se lanzan al mar. El exorcismo tiene como destino final las aguas. No es coincidencia. El mar es el inconsciente colectivo, lo no verbal, el mundo del arquetipo. Y allí, en lo más profundo, habita lo que no ha sido integrado, lo rechazado, lo sellado. Rahab es el señor de ese lugar, el regente de lo oculto, lo profundo, lo inconsciente. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa cuando miras fijamente al mar? Una presencia inmensa, sin rostro, pero cargada de intención. Tal vez no sea solo tu imaginación, tal vez sea él. El castigo del príncipe. La Biblia dice que Dios traspasó al monstruo marino y partió en dos a Rahab, un acto simbólico y brutal. No solo lo destruye, lo descompone, lo convierte en recuerdo, en mito, en advertencia. Pero en las tradiciones más antiguas se dice que Rahab no murió. Fue encerrado, encadenado bajo los cimientos del mundo, como el Leviatán que será liberado al final de los tiempos, como los titanes de los mitos griegos, condenados a la espera, pero no al olvido. Algunos antiguos textos sugieren que Rahab fue despedazado y su carne lanzada a las naciones, para que todos los pueblos conocieran el terror de desafiar a Dios. Otros afirman que sus huesos aún yacen en el fondo del abismo, latiendo. El resurgir de lo sellado. Hoy, muchos aseguran que algo está despertando en las aguas. Sonidos no identificados, criaturas que emergen, movimientos inexplicables en los abismos oceánicos. ¿Y si Rahab no fuera solo un mito? ¿Y si su desafío a Dios no fue un acto de rebeldía, sino un intento de advertencia? ¿Qué temía Rahab que solo el silencio del abismo podía protegernos? En ciertos círculos ocultistas se afirma que Rahab fue un guardián, no un enemigo, que se rebeló porque vio el desequilibrio que el hombre traería, que sus gritos eran advertencias, que su derrota fue una tragedia, no una victoria. Lo que aún susurra el mar. No mires demasiado tiempo al mar, porque hay nombres que no deben pronunciarse, y hay sellos que, una vez abiertos, no pueden volver a cerrarse. Rahab, el príncipe del mar, no fue vencido. Solo fue callado. Y en cada tormenta, en cada rugido del océano, en cada abismo insondable, su voz aún se escucha. Porque en el principio, antes de la luz, hubo un rugido. Y ese rugido no era de Dios, era de aquello que desafió su voz. Si este misterio te ha rozado el alma, suscríbete a Protocolo Oculto, porque lo que callan los textos sagrados, aquí lo gritamos desde las sombras.